Hoy nos ponemos, ahora sí, en campaña de lograr el contacto con este prestigioso e importante abogado correntino Pablo Basel. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Sergio Centenaro, Ronnie Fuchs, te saludamos aquí en la Casa Patria, en Radio Lateral, en esto que hemos llamado Con Fundamento Criollo. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, buen día, gracias por el llamado. Un gusto grande estar con ustedes. Igualmente, igualmente. Estábamos viendo, bueno, esta gran onda expansiva que se ha producido por esta triste noticia, el fallecimiento del Papa Francisco, que, bueno, también has querido dar a conocer, hemos visto entrevistas que has concedido porque te ha tocado en suerte y producto de tu actividad como abogado y especialista en derechos humanos, conocer, entiendo, en varias oportunidades al Papa Francisco allí en Roma. ¿Es así? Lo conocí en Roma solo una vez, Uh-huh. siempre, además en el marco de una audiencia general, esa que se da los miércoles, cada papa, pero para mí fue muy significativa y el fue un privilegio personal haber estado con él, en ocasión de visitar Roma, específicamente invitado por el tribunal que juzga crímenes del Cóndor en Italia, en Roma. Declaré como testigo de la desaparición de 3 americanos y como experto en el plan Cóndor que se estaba juzgando allí en ese tribunal, ¿no? Uh-huh. Luego declaré un día martes y el otro día tuve la oportunidad de estar con él, entregarle mi libro, Malvinas y Derechos Humanos. Él me preguntó qué era el libro, le conté y inmediatamente hizo un gesto de terror, como de quien recibe una noticia espeluznante. Me dijo, sí, ya sé cómo fue todo eso, y bueno, hizo la bendición tradicional que la sentí para toda la gente que lucha por verdad y justicia, y la sentí para todos aquellos, especialmente para las víctimas de las torturas, porque como yo le hablaba del dolor de los soldados torturados, sentí que esa bendición era más para las víctimas que para mí, pero la sentí muy profunda y muy humana y muy contenedora. Pero haber estado solo una vez no empañan nada, y no muchas veces como me hubiera gustado. Son de esas personas que uno dice qué lindo es tener una ronda de mate cada tanto, ¿no? Así, esas personas que enriquecen por el solo hecho de hablar circunstancialmente. Esa es mi idea de lo que fue Francisco, ¿no? Decía, tengo una profunda admiración por la obra de Francisco, por el perfil que le dio a su papado y por esa exacta correspondencia entre la palabra y el gesto, que es propia de los buenos pedagogos, porque no sirve de nada hablar de no violencia si inmediatamente el auditorio ve que le pega un coscorrón a alguien, o no sirve nada de hablar de amor si en el gesto rechaza a otros, a los diferentes, ¿no? Entonces, esa correspondencia exacta entre palabra y gesto que tenía Francisco a mí me conmovía profundamente. Así que tuve ese privilegio, sin duda lo es, una persona inspiradora, una persona que convocaba permanentemente a la paz, y yo me considero un luchador de la paz, porque la paz es fruto de la justicia, ¿no? Es lo que estamos haciendo en cada causa de derechos humanos, en cada causa de lesa humanidad, cuando exigimos que se investiguen los crímenes en Malvinas. La paz es fruto de la justicia, no es una frase de Francisco, es de Pablo VI, pero me parece que es la más perfecta definición de paz y justicia, ¿no? Así que sentí la desaparición de
de Francisco como la pérdida de un enorme compañero de ruta, líder, inspirador de muchas personas, de muchas religiones incluso, ¿no? Ayer estoy en Buenos Aires y tuve la posibilidad de participar en la ceremonia ecuménica en la Catedral de Buenos Aires, donde era muy conmovedor escuchar hablar a un rabino, al líder de la Iglesia Ortodoxa griega, a un sheikh musulmán, a obispos anglicanos. La verdad que era muy inspirador, muy fuerte, como en cada uno de ellas transmitía lo que impactó en su congregación, en su fe, ¿no? Así que sigo todavía conmovido por la Pascua del Papa Francisco, y bueno, y espero que este tiempo nuevo que se avecina en la Iglesia Católica pueda ser la continuidad y la profundización del camino emprendido el camino emprendido por Francisco, ¿no? De mucha atención a los más pobres y marginados, de mucha incorporación a los que siempre han sido excluidos, ¿no? Este diálogo de mucho respeto hacia personas de otra fe, hacia homosexuales, hacia personas de otras convicciones. Y también me parece un punto medular, y creo que es lo que más no solo lo vamos a extrañar, sino que lo vamos a necesitar imperiosamente volver a él a cada rato, es que Francisco era la voz más clara, más lúcida, de denuncia contra el capitalismo salvaje, la voz, ese capitalismo que nos gobierna hoy, que es dueño de una angurria de dinero y poder interminable e infinita, que no duda en destruir la naturaleza con tal de acumular y ganar unos pesos más, y que considera que los seres humanos no valemos por nuestra propia dignidad o por nuestro corazón o por nuestro espíritu, sino por lo que producimos y lo que podemos comprar y aportar en el mercado, ¿no? Que en consecuencia pasan a ser descartables, y a partir de allí se genera toda una cultura del descarte. Los niños, porque no tienen dinero para consumir, y los ancianos, porque no producen y no consumen tanto, ¿no? Es decir, que nos hace valer esta lógica del Dios mercado y de capitalismo salvaje solamente en tanto tenemos capacidad de compra, ¿no? Por eso uno lo puede ver en la Argentina de hoy, que está imbuida en estas políticas de capitalismo salvaje, el desprecio a los niños, y lo materializa con la supresión, por ejemplo, o la disminución de la atención en las campañas sanitarias de vacunación, o en el de financiamiento de la educación, que claramente es un ataque a la niñez. Y por supuesto lo vemos también en el maltrato a los jubilados, no solamente con cachiporras, golpes y gases como cada miércoles en Buenos Aires, sino sabiendo que casi la cuarta parte del ajuste que Milei plantea lo sacó de los haberes de los jubilados. Y en esta cultura del descarte, me parece que la voz del Papa Francisco era muy clara, muy lúcida, muy inspiradora, ¿no? Porque estamos acostumbrados a escuchar a dirigentes que se rinden ante este modelo sanguinario, este modelo salvaje, que incluso necesita crear guerras, ¿no? Para vender armas, para promover sus tecnologías militares, para movilizar el sector financiero, ¿no? El aparato industrial militar está íntimamente vinculado con el financiero, y por esto es un sistema tan inhumano, tan cruel y tan canalla. Así que ya lo estamos extrañando, y estoy seguro que a partir de este momento y siempre lo vamos a necesitar.
Pablo, la última, nos está corriendo el tiempo, pero realmente muy interesante, te estoy escuchando atentamente y claro, a todos no nos pega a todos de la misma manera lo que pasó, el fenómeno de la aparición del Papa Francisco, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, convertido en Papa allí en marzo de 2013, ese impacto, esa noticia, y claro, y como si fueran ropas que todos pretenden, empiezan a tironearse, ¿no?, al Papa Francisco, porque es una figura religiosa y política muy importante. Desde lo personal, si me permitís esta breve digresión, vengo de una raíz del protestantismo, ¿no? O sea, no católica, pero sin embargo, el Papa Francisco es un mandatario, o fue un mandatario, y también hacía política, ¿no? Entonces, ahí es donde, por lo menos a mí me toca de cerca el Papa Francisco, porque tenía definiciones políticas y porque veo que en la Argentina lo que Evita llamaba a las oligarquías, lo odiaban al Papa Francisco, lo ninguneaban al Papa Francisco, y ahí es donde empiezo a tomar al Papa Francisco como un factor de lucha en el mundo que nos tocó vivir junto al Papa Francisco. Mirá, por supuesto que es muy válida tu apreciación, porque si vos querés, tomo una frase muy de Jauretche. A mí me formó mucho el maestro Arturo Jauretche, que siempre lo cito para promover que las nuevas generaciones lo conozcan, lo lean, lo difundan, lo piensen. Maestro Jauretche decía muy claramente: cuando no sé qué hacer frente a un fenómeno en la realidad, leo el diario La Nación y hago lo opuesto, ¿no? Porque La Nación claramente era la voz, y sigue siendo la voz, de las oligarquías conservadoras más rancias, aristocráticas y payas y vendepatrias de la Argentina, ¿no? Sigue manteniendo ese dudoso privilegio. Entonces, cuando uno quiere decir, entender lo opuesto al Papa Francisco, puede escuchar aquella declaración del auténtico Javier Milei, no el que ahora se escuda detrás de Twitter y va a fingir conmoción el sábado en Roma, a la ciudad a la que creo que viaja más para encontrarse con Trump que para despedir al Papa. Esos minutos de un programa de televisión que él dice el imbécil de Roma, que es el que expresa estas ideas de justicia social que son un robo, que es dignatario del comunismo asesino, creo que dice. Bueno, fue un minuto imperdible de ira personal de Javier Milei contra el Papa Francisco. Bueno, ahí me parece que está algo de lo que vos estás planteando, ¿no? El auténtico Milei es el que nos gobierna y el que cree que se enorgullece de cerrar hospitales, de desfinanciar escuelas, de suprimir programas de medicamentos, de no distribuir alimentos. Bueno, entonces, si a alguien le aborrece eso, y lo digo acá desde una lectura política, no de fe, no puede sino apreciar, valorar y enriquecerse con las opiniones de Francisco, ¿no? Por eso a Milei le generaban tanta tirria, tanta bronca, tanto odio, alguien que promovía igualdad, ¿no? Alguien que promovía el respeto por la dignidad humana, algo que Milei no conoce, ¿no? Uno ve, no hay que ser un experto en él para ver nada más que sus Twitter y ver cómo destila violencia todos los días, ¿no? No importa a quién, a cantantes, a líderes populares, a economistas, a dirigentes políticos, ¿no? Consideró a todos los legisladores nacionales como ratas, qué sé yo. Me parece que es exactamente lo opuesto a Francisco. O sea, si tengo que buscar algún opuesto, lo busco a Francisco. Tal vez un opuesto a Francisco lo busco a Milei, claramente. Tal vez lo único que le faltó para hacer exactamente lo opuesto es la propensión a la guerra que tiene los opuestos al Papa Francisco. Así que ahí hay una definición política muy clara. Yo te robo un minuto más. Sí.
los jóvenes franceses en 1968 decían que excepto la matemática y la química, todo es política en la vida. Y la verdad es que la dictadura nos enseñó que esto no era así tampoco, porque cuando uno planteaba el tema de la cuba electrolítica, hubo docentes de química que fueron presos porque entendían que la cuba electrolítica, aquella cosa que nos enseñaban en la secundaria, que era el efecto de cómo la electricidad generaba cambios en el agua, fueron presos por enseñar la cuba electrolítica, que era un fenómeno 100% químico, fueron presos por eso, o sufrieron persecuciones, o quedaron sin trabajo. Y ni hablar de los matemáticos y profesores de matemática que por enseñar matemática moderna, que es aquella que explica la teoría de los conjuntos, y como para la dictadura todo conjunto era subversivo, también fueron a parar sus huesos a la cárcel. ¿no? Entonces, ya ni siquiera se puede decir eso, que la química y la matemática también son políticas. Pero, así que Pablo, las expresiones de un líder mundial son profundamente políticas. Pero Pablo, la Cuba electrolítica me hace acordar un chiste de Capusotto. ¿Por contener la palabra Cuba los perseguían o qué? Es que es así, fue exactamente así. Fue exactamente así. No, y el tema de la matemática moderna, yo lo estudiaba en el secundario, y perdónenme los matemáticos que me deben estar escuchando, los profesores de matemática, no es culpa de mi profesora, sino es de uno que ha sido bastante duro con la matemática, pero esta idea de la teoría de los conjuntos, ¿no? Como el conjunto habla de grupo humano, y si habla uno de grupo humano, habla generalmente de solidaridad, encuentro, organización, era considerado subversivo por la dictadura, y de hecho se suprimió durante los primeros años de la dictadura las bolillas de los programas de matemáticos que hablaban de la teoría de los conjuntos. Así que todo es política en la vida, y no, imagínense las expresiones de un líder que ataca las guerras, que promueve hermandad, que ataca los planes de ajuste, ¿no? Para citar solamente una idea reciente del Papa Francisco. En vez, se olvidaron de darle más dinero a los jubilados y compraron gases lacrimógenos, diciendo el Papa, referente a la represión, de que cada miércoles este gobierno destina a los jubilados que se juntan en la Plaza Congreso, ¿no? Y lo dijo un líder que claramente está conmoviendo, intentando conmover la conciencia de una sociedad que considera a las personas jubiladas como descarte, como seres humanos improductivos, o que no valen más porque no van a trabajar todos los días, o porque no valen más porque no consumen tanto, ¿no? Entonces, esa es la cultura del descarte, y es profundamente una invitación espiritual que atraviesa religiones. No creo que un judío, por escuchar eso, se sienta menos conmovido por esta idea humanista, o por un protestante, o por un hindú, o por un musulmán. Al contrario, ¿no? Eso era lo mágico de Francisco, que era para mí un tremendo humanista, ¿no? Que ponía el ser humano en el centro, ¿no? Y pongo otro ejemplo que todos recordamos: la persecución histórica de la Iglesia, o cuando no hubo persecución había al menos indiferencia sobre la comunidad homosexual, y Francisco dijo: ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para discriminar? ¿Quién soy yo para condenar a una persona que expresa su amor con una persona del mismo sexo? Imaginemos este giro copernicano en un mundo que en 86 países del mundo, 86, la homosexualidad es un delito. Y en 7 de esos 86 países, la homosexualidad es un delito y se castiga con la muerte. Entonces, ¿cómo no? Este gesto profundamente humano es una directa alusión política a aquellos países donde la homosexualidad es un delito y donde la muerte es el castigo para quienes son siquiera sospechados de homosexuales. Así que es profundamente política, y por política profundamente humana.
Pablo, muchísimas gracias por este tiempo. No, por favor, un gusto grande estar siempre con ustedes. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Pablo Basel es abogado, especialista en derechos humanos, conversando con nosotros, haciendo referencia a su visita en Roma, donde tuvo la oportunidad de presentarle el libro Malvinas y Derechos Humanos, de su autoría. También tuvo la oportunidad de explicarle de qué se trataba en una conferencia a la que fue convocado para analizar derechos humanos en el contexto del Plan Cóndor. Ha sido realmente un lujo tener la posibilidad de conversar con Pablo en esta mañana.